A ver, pensemos en esto. La lucha por la libertad. A menudo nos la imaginamos en grande, ¿no? Como en discursos épicos. Pero la verdad es que también se libra en lo pequeño, en decisiones políticas del día a día que pueden parecer lejanas, pero que nos tocan de cerca. Hoy vamos a ver justamente eso, cómo se conectan esos dos mundos. Y para empezar, nada mejor que estas palabras de María Corina Machado, la líder opositora venezolana. Son palabras que resuenan con una fuerza increíble, sobre todo porque ella no pudo decirlas en persona. Tuvo que ser su hija quien las leyera en la ceremonia del Nobel. Imaginen el peso de ese momento, una historia contada a través de 2 generaciones. Bien, entremos en materia. Esta carta desde Venezuela es mucho más que un simple relato. Es en realidad un análisis profundo, casi una advertencia de cómo un país lleno de promesas y riqueza puede venirse abajo. Y eso es clave, porque nos ayuda a entender lo frágil que puede ser la democracia en cualquier lugar del mundo. Miren esta línea de tiempo, es que es impresionante. Venezuela arranca con una de las primeras constituciones republicanas del mundo. Imagínense, luego, en 1922, ¡boom!, el petróleo. Se convierte en una potencia, un lugar próspero, un refugio para gente que huía de dictaduras en otros lados. Era la democracia más estable de la región. Pero llega 1999, y ahí todo empieza a cambiar. Las instituciones que tanto costó construir comienzan a desmantelarse, pieza por pieza. ¿Y cuál fue el resultado de ese desmantelamiento? Bueno, a veces un número lo dice todo. 9 millones. Dejemos que esa cifra cale un poco. 9 millones de venezolanos que tuvieron que dejar su país. No hablamos de un viaje, hablamos de una diáspora, de una herida abierta. Y claro, la pregunta es, ¿cómo se llega a eso? No fue de la noche a la mañana, ni fue un accidente. Fue un proceso. La economía se desplomó un 80%. La pobreza se disparó. El dinero del petróleo, que pudo haber sido para el progreso, se usó para clientelismo y corrupción. Y lo más grave, se fueron desarmando las instituciones democráticas, silenciando a la prensa, manipulando elecciones y, sobre todo, dividiendo a la gente, creando bandos por ideología, por raza, por clase. Ok, entonces tenemos esta gran narrativa, esta larga marcha hacia la libertad. Pero esa marcha no se pelea solo en los grandes escenarios. Para entenderla de verdad, hay que bajar a tierra, hay que ver cómo se vive en el día a día, en las decisiones que toman los políticos locales y que muchas veces ni nos enteramos. Y para ver un ejemplo clarísimo de esto, nos vamos a mover a Bolivia. En Santa Cruz acaba de pasar algo que es perfecto para ilustrar este punto. Cómo los grandes ideales como la autonomía regional de repente chocan con la realidad, con las necesidades de la gente y con decisiones políticas, digamos, muy polémicas. Miren el dilema. Por un lado, el gobierno dice, oigan, firmamos un acuerdo con la empresa nacional para llevarle electricidad a 600 familias. Es algo puntual, un proyecto de $7 millones. Suena bien, ¿no? Pero por otro lado, los críticos saltan y dicen, un momento, esto es una traición. Nos costó vidas conseguir nuestra autonomía regional y ahora la están vendiendo por $7 millones al poder central. El debate está que arde. Y esta frase de Mari Pedraza, una funcionaria de allá, lo resume todo. Es la frustración en estado puro. La lucha de fondo es por el federalismo, o sea que el poder no esté todo en la capital, sino repartido. Y lo que ella dice es, ¿cómo vamos a lograr eso si a la primera de cambio cedemos poder? Para ellos, no importa de qué partido sea el gobierno, este tipo de acuerdo simplemente va en contra de ese principio básico. Claro, estos problemas locales son solo la punta del iceberg de los retos que tiene el país entero. Y si subimos la mirada al nivel nacional, nos encontramos con el nuevo presidente, Rodrigo Paz, que está lidiando con su propia crisis, una crisis que pone a prueba la esperanza de muchísima gente. Y miren, apenas lleva un mes en el poder y ya tiene un 65% de aprobación. Es la típica luna de miel, ¿no? La gente tiene muchas esperanzas puestas en él, quiere un cambio de rumbo. El problema es la cruda realidad económica con la que se encontró al llegar. Porque detrás de esa esperanza hay un verdadero campo minado económico. Se encontró con las arcas del Estado vacías, un déficit fiscal gigantesco y, escuchen esto, una factura de $2,000 millones al año solo en subsidios a los combustibles. La gente está preocupada, un 63% lo está. Así que va a tener que tomar medidas profundas, difíciles y, seamos sinceros, muy impopulares. ¿Y qué pasa cuando la tensión económica y política llega a estos niveles? Pues que la lucha por la justicia a menudo se traslada a las calles, y a veces de la peor manera. Lo que pasó en Colcapirgua es un ejemplo terrible del costo humano que se paga cuando el sistema simplemente falla. La secuencia de hechos es tremenda.
Empieza una protesta por un lío de tierras entre dos municipios. En medio del caos, dos civiles mueren baleados. Un policía que estaba allí, un subteniente, oculta que usó su arma, algo que tenía prohibido. Pero claro, hay testigos, hay videos que lo señalan. Al final encuentran 13 casquillos de bala. Lo detienen y ahí sí admite que disparó mientras huía. Es una falla garrafal en el protocolo que ha provocado una indignación enorme y un llamado a la justicia desde el propio gobierno. Bien, hemos visto la gran historia de Venezuela y luego hemos bajado a los conflictos locales y las crisis institucionales de Bolivia. Parecen cosas distintas, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, en el fondo de todo esto hay un hilo conductor, un tema que lo une todo. Y ese hilo nos lleva de vuelta al principio, a las palabras de María Corina Machado. La libertad no es algo que esperamos, sino que la convertimos en una elección personal y deliberada. Esta idea es la que conecta todo. No se trata de esperar a que un héroe nos salve, se trata de las decisiones que se toman cada día. Y esto nos deja con una pregunta final, que es quizá la más importante de todas. Cuando esos grandes ideales de los que hablamos, la libertad, la justicia, la autonomía, cuando chocan con la realidad del día a día, con la necesidad de llevar electricidad a una casa o de controlar una protesta, ¿qué decisiones se toman? Porque al final, el futuro no se escribe en los grandes discursos, sino en esas pequeñas y a veces terriblemente difíciles decisiones cotidianas.